Buenas tardes. Este trabajo fue realizado por Daniel Esteban Sanés Navarro, Jorman Andrés Correa Gutiérrez y mi persona Andrés David Mercado Velázquez. Tenemos aquí los contenidos. Veremos primero la introducción, objetivos, datos generales, tipos de datos, base de datos, tipos de base de datos, análisis de datos. Vamos a profundizar el tema. Mi compañero explicará el Power BI y al final las conclusiones. La introducción. El análisis de datos es un proceso crucial en la toma de decisiones modernas, basado en la interpretación y evaluación de conjuntos de datos. Este proceso consiste en la recolección, organización y examen de la información para identificar patrones, tendencias y relaciones significativas mediante el uso de herramientas estadísticas y técnicas analíticas. Se transforma la información cruda en útiles, permitiendo a todas las organizaciones y grupos de personas tomar decisiones más fundamentadas y basadas en la evidencia. Su importancia abarca múltiples disciplinas, como los negocios, las ciencias sociales, la tecnología y la salud. Educación, donde se va consolidando el análisis de datos como una habilidad esencial en el mundo moderno. Aquí tenemos los objetivos. Hay objetivos de inversión, de creación y de expansión. Tenemos de inversión, comprender las metodologías y diversos métodos de análisis de datos a través de tableros de visualización dinámicos y prácticos para la toma de decisiones y creación de estrategias. Creación, aplicar análisis estadísticos y tecnologías a los datos para detectar tendencias y resolver problemas. Tenemos también de expansión, que es ayudar a las empresas a obtener una mayor visibilidad y un conocimiento más profundo de sus procesos y servicios. Datos generales. Tipos de datos. Hay datos cualitativos y datos cuantitativos. Los datos cualitativos son datos no numéricos que describen cualidades o características y se utilizan para entender fenómenos complejos. Tengamos un ejemplo sencillo, como los colores. Los colores serían cualitativos, de cualidades o características. Datos cuantitativos. Los datos cuantitativos son datos numéricos que se utilizan para medir y analizar variables en términos de cantidad. Por ejemplo, la altura en pulgadas, hay una cantidad de personas, qué edad tiene. Esos serían datos cuantitativos. Mi nombre es Daniel Esteban Sáenz Navarro y voy a continuar con la exposición. Base de datos. Una base de datos es un sistema organizado para recopilar, almacenar y gestionar datos de manera que se puedan recuperar y manipular eficientemente. Tipos de base de datos. Base de datos relacionales. Base de datos no relacionales en NeoSQL, base de datos orientados a objetos, base de datos distribuidas. Análisis de datos. El análisis de datos es el proceso de inspeccionar, limpiar y modelar datos con el objetivo de descubrir información útil, llegar a conclusiones y apoyar la toma de decisiones. Pasos claves. Recolección de datos. Consiste en obtener datos de diversas fuentes, limpieza de datos, identificar y corregir errores en los datos. Exploración de datos. Analizar datos preliminarmente para entender patrones y relaciones. Modelado de datos. Aplicar técnicas estadísticas o de machine learning para hacer predicciones, clasificaciones. Interpretación. Extraer conclusiones basadas en los resultados del análisis. Profundicemos. Encontramos Big Data y Smart Data.
En el Big Data es un conjunto de datos que es tan grande, complejo y rápido que las herramientas tradicionales de procesamiento de datos no pueden manejarlo eficientemente. El Smart Data son datos que han sido procesados, analizados y contextualizados para ser útiles y relevantes para la toma de decisiones. Se centra en la calidad y utilidad de los datos en un lugar solo en la cantidad. Herramientas para la visualización y transformación de datos. En este encontramos el Power BI. Power BI es un servicio de análisis de datos de Microsoft orientado a proporcionar visualizaciones interactivas y capacidades de inteligencia empresarial, con una interfaz lo suficientemente simple como para que los usuarios finales puedan crear por sí mismos sus propios informes, gráficos y tablas. Bueno, vamos a explicar el Scrapper. Eso es un raspado de información de la web. Aquí ya creamos nuestro SIMAP. Vamos a darle Start. Aquí va corriendo el Scrapper. Ahí está raspando la información de la web. Es de la página Linio. Los productos son los computadores. Y ella lo que hace es raspar. Ahí está raspando. Que son la descripción de los computadores, el precio, el descuento, el precio total. Y nos crea una pequeña base de datos. Aquí ya raspa la información, aquí podemos ver la información. Y esa es la pequeña base de datos que nos crea ya sea en dos formatos, en Excel y CSV. Esos son los dos formatos de la... Aquí podemos ver la pequeña base de datos que nos creó. Este es en Excel. Podemos ver los computadores, la marca, los precios, el total. Y ahora vamos a hacer una base de datos en la IA, en la inteligencia artificial. En esa inteligencia artificial le pedimos los 35 películas más taquilleras a nivel mundial. Ella nos bota las tablas, le pedimos el género, los actores, el título de la película, el año de estreno, el número de espectadores y los millones recaudados a nivel mundial, los millones de dólares. Y le pedimos que la descargara. Ella nos pide un formato CSV también, nos bota el formato. Este formato lo pasamos a Power BI para hacer estas gráficas. Ese es el Power BI. Aquí ingresamos los datos que nos arrojó la IA. Como podemos ver, las películas más taquilleras. Esa es la productora más taquillera que es Marvel Studios con más de 12.600 millones de dólares. Aquí podemos ver la película más taquillera que es Avatar. Avatar recaudó más de 2.800 millones de la productora Century Fox. Aquí podemos ver también los, los espectadores. Aquí con más de mil, 1.000 millones de espectadores más o menos. 1.200 millones a nivel mundial vieron la película. Los de Marvel Studios, por ejemplo, aquí más de 1.000 millones de personas. Aquí podemos ver también. Esta también es Centrifox. Aquí también nos permite ver.